Aladino y la lámpara maravillosa. Aladino era un joven pobre que vivía en una ciudad grande y ruidosa junto a su madre. No trabajaba mucho y pasaba los días caminando por las calles, soñando con una vida mejor. Aunque no era malo, tampoco era responsable, y su madre se preocupaba por su futuro. Un día, un hombre misterioso llegó a la ciudad. Se presentó como el tío de Aladino, aunque en realidad era un mago extranjero. El mago convenció a Aladino de que lo ayudara en una misión sencilla: entrar en una cueva secreta y traer una lámpara vieja. A cambio, prometió hacerlo rico. El mago llevó a Aladino hasta el desierto y pronunció unas palabras mágicas que abrieron la entrada de la cueva. Antes de dejarlo entrar, le dio un anillo y le advirtió que sólo debía coger la lámpara, nada más. Dentro de la cueva había oro, joyas y piedras preciosas. Pero Aladino recordó la advertencia y tomó solo la lámpara. Cuando intentó salir, el mago le exigió la lámpara antes de ayudarlo. Aladino se negó y el mago, enfadado, cerró la cueva, dejando al joven atrapado. Asustado y solo, Aladino frotó sin querer el anillo. De repente, apareció un genio que le concedió un deseo. Aladino pidió salir de la cueva y volvió sano y salvo a casa. Ya en su hogar, Aladino limpió la lámpara vieja. Al frotarla, apareció un segundo genio, mucho más poderoso. Este genio podía conceder grandes deseos. Con su ayuda, Aladino y su madre dejaron la pobreza y empezaron a vivir con comodidad. Con el tiempo, Aladino se enamoró de la princesa del reino. Para casarse con ella, pidió al genio regalos increíbles: cofres llenos de oro, telas finas y joyas maravillosas. El rey, impresionado, aceptó el matrimonio. El genio construyó un palacio magnífico, más hermoso que cualquier otro reino. Sin embargo, el mago seguía vivo y buscaba venganza. Descubrió que Aladino usaba la lámpara y viajó al reino disfrazado de comerciante. Gritaba por las calles que cambiaba lámparas viejas por nuevas. La princesa, sin conocer el secreto de la lámpara, se la entregó. El mago frotó la lámpara y ordenó al genio que trasladara el palacio, con la princesa dentro, a un lugar lejano en el desierto. Cuando Aladino regresó y vio que todo había desaparecido, cayó en una gran tristeza. Decidido a salvar a la princesa, emprendió un largo viaje hasta encontrar el palacio. Usando su inteligencia, Aladino logró entrar disfrazado. Engañó al mago, recuperó la lámpara y pidió al genio que devolviera el palacio y a la princesa a su lugar original. El mago fue derrotado para siempre. El rey, agradecido,
permitió que Aladino y la princesa gobernaran el reino. Aladino aprendió a ser justo y responsable y usó la magia solo para ayudar a los demás. Vivieron felices durante muchos años, demostrando que la verdadera riqueza no está en la magia, sino en el corazón.